Hola y bienvenidos a esta sesión del Global Power Platform Bootcamp 2023, Lima, Perú. Mi nombre es Javi Sánchez y hoy vengo a hablar de Data Flows elevando nuestro nivel de Power BI. Lo primero de todo, ¿quién soy yo? Yo soy ingeniero electrónico, especializado en el dato, con más de 5 años de experiencia desarrollando proyectos de Business Intelligence con Microsoft Power BI. Tengo un máster en Advanced Analytics de tecnologías de Microsoft y estoy certificado por Microsoft con la DA100 y la DP500. Trabajo como responsable del proyecto de Business Intelligence en Gureak Industrial y en mis ratos libres escribo sobre Power BI, Integration Services, Analysis Services y todo el entorno Microsoft en mi blog Los datos como herramientas.blogspot.com. Aquí abajo os dejo mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué vamos a ver en la agenda de hoy? Vamos a ver qué son los data flows. Veremos cuáles son sus ventajas de uso y lo aplicaremos en un ejemplo práctico de nuestra bendita dimensión tiempo. Vamos allá. Lo primero de todo, tenemos que saber qué son los data flows. Bien, un data flow es una colección de tablas o tabla que se crean y administran en las áreas de trabajo del servicio de Power BI, es decir, en la nube. Además, pueden ser reutilizados en otros conjuntos de datos, ahorrando al usuario tiempo en el desarrollo de los modelos. De otra forma, los data flows son la herramienta de ETL en la nube, es decir, nuestro Power Query Online que nos permite realizar todas nuestras transformaciones para su posterior uso. En la siguiente imagen podemos ver en el que tenemos diferenciado nuestros orígenes de datos por un lado, en el que hacemos un proceso de extracción y transformación y lo almacenamos en un Azure Data Lake Storage Gen 2 y todas estas transformaciones las cargamos en nuestros conjuntos de datos que luego las podemos usar en nuestros informes y si tenemos en nuestros paneles. ¿Se ve? Vale, continuamos. Las ventajas de uso de los data flows. Aquí enumero 4, pero hay muchísimas más. En primer lugar, crear una lógica de transformación reutilizable que puedan compartir muchos conjuntos de datos e informes de Power BI. Por ejemplo, nuestra querida dimensión tiempo. En el 90% de los casos de nuestros modelos necesitamos una dimensión tiempo. Pues en todos ellos deberíamos generar una dimensión y hacer las transformaciones pertinentes. Bien, si tenemos eso en un data flow, nos ahorramos todo ese proceso, ya que con conectarnos al data flow y traernos el mismo a nuestro modelo es más que suficiente. En segundo lugar, crear una única fuente de la verdad al obligar a los analistas a conectarse a los flujos de datos en lugar de conectarse a los sistemas subyacentes y que cada uno haga su proceso de ETL. O lo que es lo mismo, la creación de un almacén de datos. En tercer lugar, impedir que los analistas tengan acceso directo al origen de datos subyacentes. Es decir, tendremos separado el origen de datos de los conjuntos de datos. Y en cuarto lugar, nos permite un control sencillo del query folding, es decir, el plegado de consultas, que es la capacidad de una consulta de Power Query para generar una instrucción de consulta única para recuperar y transformar los datos en el origen. Para mí, esta ventaja ya es más que suficiente argumento para usar los data flow. Es decir, que todas las transformaciones las hagamos a poder ser en origen y poder verlo visualmente cuando lo rompemos y cuando no, para mí es una ventaja importantísima. ¿Se entiende? Pues vamos con el ejemplo. Una vez ya
en el servicio de Power BI, venimos aquí a nuevo y podemos ver que tenemos la opción de flujo de datos, por lo que hacemos clic en él. Nos pregunta si queremos generar un data mart, en este caso le decimos que no, lo que queremos crear es un data flow para reutilizar ese data flow en los distintos modelos. Vale, a continuación le damos a agregar tabla y en la ventana de que se nos va a abrir ahora, donde podemos conectarnos a los distintos conectores, elegimos consulta en blanco. Aquí. ¿Vemos? Vale. Vamos a consulta en blanco y de momento no vamos a tocar nada. Le damos a siguiente. Y se nos va a abrir la interfaz de usuario de Power Query Online. Vemos la interfaz tal cual, es muy similar a la de Power Query Desktop, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a generar nuestra dimensión tiempo. Para ello tenemos que generar una fecha fin. Vale. ¿Y cómo sacamos la fecha fin o cómo la generamos? Vale. Va a ser la dimensión tiempo con nuestra fecha fin del año en curso. ¿Vale? Y para hacerlo, ¿cómo hacemos? Dices, bueno, ¿podemos meter 31 del 12 del 2023? Sí, pero ¿eso qué implica? Que cada año tengamos que modificarla, por lo que vamos a hacerlo dinámico. Para ello, venimos aquí, venimos editor avanzado y borramos lo que hay aquí escrito y vamos a escribir, a generar el año, para cual ponemos año es igual a, usamos la función date.year, date.year de datetime.localNow y le damos, cerramos, unir año y pulsamos en aceptar para ver qué nos devuelve esta sentencia. Y como podemos ver, nos devuelve el año 2023. ¿Vale? Pero, como hemos dicho, la dimensión tiene que ser una sucesión de números y de fechas ininterrumpidas desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso o del año que queremos, es decir, el año completo. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Para ello, volvemos al editor avanzado, ya tenemos el año, ¿vale? Pues vamos a calcular la fecha. Vamos a hacer text.from, es decir, vamos a convertir en texto para poder concatenar el 31 del 12, ¿no? Y lo concatenamos a text.from, ahí va, text.from de el paso anterior, año. Y aquí vamos a ver qué nos devuelve. Si nos devuelve ya la fecha. Pulsamos en aceptar y efectivamente podemos observar que ya nos devuelve el 31 del 12 del 2023, pero nos lo devuelve con un formato texto. Vamos a darle formato de fecha. Para ello volvemos al editor avanzado y ponemos fecha fin y usamos la variable date from text. ¿De qué? Del paso anterior, que es el paso fecha. Y llamamos aquí a fecha fin. Vale. Ahora, comentar que a mí me gusta documentar todos los pasos, de manera que ponemos contrabarra y escribimos los pasos que hacemos en cada paso. Extraigo el año. Ahí va. Del sistema. En este siguiente paso, concatenamos y convertimos en texto la fecha. Y aquí convertimos a tipo fecha, ¿vale? Y pulsamos en aceptar y podemos ver que se nos ha generado unos circulitos con una i en la que si nos posicionamos encima de él nos aparece un pequeño tooltip con una información que es descriptiva con la que le hemos indicado que es convertimos a tipo fecha. Nos hace una descripción de cada paso.
Comentar que también podríamos hacerlo pulsando botón derecho, propiedades, y escribimos aquí en la descripción. ¿De acuerdo? Vale. Ahora cambiamos el nombre de la consulta por fecha fin y ya hemos conseguido nuestro objetivo, que es tener la fecha fin. Ahora vamos a generar la fecha inicio. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera. Generamos un parámetro nuevo. Vamos a poner fecha inicio. Vale, seleccionamos el tipo fecha y le especificamos el valor. Por ejemplo, vamos a darle el valor del año actual para trabajar. Luego ya lo ampliaremos. Del 1 del 1 al 23. Le damos a aceptar. Y una vez ya procesado, vemos aquí que tenemos el 1 del 1 del 2023. Fecha fin, fecha inicio. ¿Vale? Ahora lo que debemos hacer es calcular la sucesión de fechas entre nuestra fecha inicio y nuestra fecha fin. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Para ello hacemos de la siguiente manera. Lo primero, vamos a deshabilitar que no nos cargue esta consulta al modelo. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos esa sucesión? Venimos a nueva consulta, consulta en blanco. Y vamos a usar la función DurationDays, que nos extrae el número de días entre las dos fechas. ¿Vale? Para ello, ¿qué hacemos? Venimos aquí, borramos, escribimos lo que vamos a hacer, calculamos el intervalo de días y días, le asignamos el nombre, días intervalo, es igual a, hemos dicho que va a ser la función duration.days y entre nuestra fecha fin menos nuestra fecha inicio. ¿De acuerdo? Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Vale. Vamos a aceptar. Bueno, no, perdonad. Nos falta el in. Y volvemos a llamar. Cerramos aquí. Y cerramos. Y pulsamos aceptar. Teoría ya está correcto, ¿no? Vamos a ver. Y aquí podemos ver, si nos marca 364. Y cada año tiene 365 o 366, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es un bug de Power Query? No. Falta sumar uno, ya que la diferencia entre las dos fechas no incluye a una de ellas. Y necesitamos todos los días totales para nuestra dimensión tiempo. Para ello se soluciona sencillamente con un +1. Volvemos al editor avanzado, ponemos un +1 y le damos a aceptar. Y ya tenemos los 365 días del año. ¿De acuerdo? Bien, ahora seguimos. Bien, una vez ya tenemos el número de días que hay, de diferencia, que hay entre nuestra fecha de inicio y nuestra fecha fin, lo que tenemos que hacer es generar una lista con todas esas fechas. Para eso volvemos al editor avanzado y vamos a usar la función listDate. Para ello hacemos coma, escribimos, listamos las fechas del intervalo y hemos dicho que fecha es igual, hemos dicho, a usar la función list.dates y usamos nuestra fecha de inicio, parámetro, fecha de inicio con un incremento con una repetición de días intervalo y el incremento lo vamos a usar con la función duration en el que vamos a incrementar de un día 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y llamamos aquí a la función fecha y pulsamos en aceptar a ver qué nos ocurre. ¿Vale? Ahora ya podemos ver que Power Query nos ha listado todos los días que hay dentro del intervalo. ¿Vale? Ahora esto es una lista y debemos transformarla en una tabla. Para ello podemos hacerlo de dos opciones, con la interfaz de usuario o con el código M. Vamos a hacerlo con la interfaz de usuario. Pulsamos aquí sobre herramientas de lista, le damos para una tabla y le decimos que convertir en tabla, no tenemos separador y mostrar errores
¿Cómo controlar columnas adicionales? Mostrar como errores. Le damos a aceptar y como podemos ver ya nos ha convertido Power Query en una tabla con las fechas que hemos generado. Como podemos ver, tenemos la columna que nos ha denominado column 1 con el tipo de datos cualquiera. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a denominar la dimensión fecha y lo segundo, vamos a cambiarle el nombre a la columna. Para ello, pulsamos botón derecho, cambiar nombre y vamos a denominarle fecha. Y lo que tenemos que hacer ahora es cambiarle el tipo de dato para que nos lo reconozca como fecha. Para eso venimos a transformación, tipos de datos, fecha. ¿Vale? Y ahora ya vemos que Power Query nos ha generado esa tabla con todas las fechas y el tipo de datos fecha. Para que no se nos olvide, venimos al editor avanzado y vamos a comentar los pasos que hemos hecho para poder acordarnos. Como en este caso lo que es, convertimos en tabla la lista. En el siguiente paso, ¿qué hacemos? Cambiamos el nombre de la columna. De la columna 1. Y en el siguiente hemos cambiado el tipo de dato de la columna. Y pulsamos en aceptar y ya tenemos nuestros pasos de consulta aplicados y documentados. ¿Se ve? Continuamos. Vale, una vez ya tenemos nuestra columna fecha, vamos a agregar una columna con el año. Para eso venimos a agregar columna, año y extraemos el año mediante la interfaz de usuario. Una vez Power Query ya nos ha extraído el año, si nos podemos fijar, nos ha generado el año como número decimal. Y en mi pueblo, toda la vida, el año es un número entero. Para ello vamos a venir aquí y vamos a modificar el código M que nos ha generado directamente Power Query. Para eso quitamos el tipo number y que sea anulable. Y que modificamos el código. Le decimos que es un int 64 type. Ahí va, he escrito el día, perdonad. Un 64, que decimos que es un número entero. Validamos y ya Power Query nos ha generado la columna, nos ha recodificado la columna a tipo entero. Continuamos. Ahora vamos a generar la columna del mes. Para eso seleccionamos de nuevo la columna fecha, venimos a la interfaz mes y sacamos el mes. Y lo mismo, nos lo codifica con el tipo de dato número decimal. Pues venimos al código M y modificamos el código M, que es una muy buena práctica ir modificando poco a poco el código M con el objetivo de ahorrarnos pasos en las consultas. Y volvemos a colocar int 64.type. Validamos el paso. Ahora, una vez ya tenemos la columna mes, vamos a sacar el nombre del mes. Para eso venimos fecha inicio, nombre del mes. Una vez ya tenemos el nombre, la columna con los nombres del mes, podemos sacarlo en otro idioma. Por ejemplo, vamos a obtenerlo en lenguaje inglés. Para ello, venimos a fecha y hacemos los mismos pasos. Mes, nombre del mes. Y una vez ya nos ha generado la columna, venimos al paso, cambiamos el nombre de la columna a nombre de mes inglés y aquí dentro de la función date.modName escribimos coma, dobles comillas, en-us en mayúscula y le damos a validar el paso. Y automáticamente vemos que nos ha generado la columna con el nombre en inglés. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a extraer el número del día. Para ello venimos a la fecha, seleccionamos día y hacemos clic en día. Una vez ya hemos obtenido
el número de los días, modificamos el código que nos ha generado porque nos ha vuelto a poner el tipo de número decimal cuando los días son números enteros. Por lo que escribimos de nuevo int64.type y validamos el paso. Y ya, una vez validado el paso, Power Query nos lo ha colocado ya como número decimal y tenemos nuestra columna con el número del día. Hasta aquí, de momento, estamos viendo que es el mismo procedimiento todo el rato con las funciones que nos permite la interfaz de usuario o, si podemos, si tenemos control sobre el código M, podemos ejecutar mediante fórmulas sencillas la extracción de los datos. ¿Se ve? Continuamos. Ahora vamos a extraer el nombre del día. Para ello, venimos de nuevo a la columna fecha, a las funciones de fecha, día, nombre del día. Y podemos ver que ya nos ha generado la columna del nombre del día en lenguaje español. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el mes para extraerlo y tenerlo en inglés. Para ello, extraemos el nombre del día. Y ahora, una vez ya que nos lo ha extraído, venimos, modificamos el nombre de la columna para ahorrarnos un paso. Vamos a seguir el mismo formato y lo mismo, en-us. Y le damos a validar. Y una vez ya finalizado, podemos ver que ya disponemos de la columna de los meses y de los nombres en inglés y en castellano, con un simple cambio en el código M. ¿Se ve? Vale. Ahora os voy a comentar que una muy buena práctica es convertir la fecha en un ID único de un número entero. De manera que a la hora de comprimir, que ayudamos al motor Vertipack y las relaciones sean más rápidas que con tipo de datos tipo string, tipos de campo fecha o fecha y hora. Bien, ahora seguirme. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para ello, venimos a agregar columna y le damos a columna personalizada. Renombramos ID único, tipo de datos, seleccionamos tipo de datos entero, ¿vale? ID único, perdón, vamos a ponerlo ID fecha mejor y decimos que para ello es el año, multiplicamos por 10.000, le sumamos el mes y lo multiplicamos por 100 y le sumamos el número del día. Y le damos a aceptar. Y como podemos ver, nos ha generado un ID único correlativo en el que es un número entero y tenemos 2023-01-01, es decir, 2023, mes enero, día 1. Y esto lo vamos a usar como índice subrogado para nuestras relaciones de las tablas, entre nuestra tabla de dimensiones y nuestra tabla de hechos. ¿Vale? Seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer es, de la columna fecha, vamos a extraer el número entero a la cual corresponde ese valor que existe dentro de la columna. Es decir, todo Power Query, los números, los campos de fecha los codifica como números enteros y los campos de hora los codifica como la parte decimal de ese número entero. ¿Bien? Y le vamos a sacar el número entero porque nos va a servir para obtener desvíos a la hora de si es un tiempo pasado o es un tiempo futuro y nos va a facilitar muchos cálculos dinámicos en nuestro modelo. Para ello venimos a agregar columna, le damos a columna personalizada y escribimos ID fecha entero, tipo de datos elegimos entero y aquí ponemos number.from y seleccionamos la columna fecha y le damos a aceptar. Y obtenemos, como os dais cuenta, un número correlativo correspondiente a cada día de la fecha. Vale. ¿Y cómo saber si es pasado o es futuro esa fecha respecto al día de hoy? Pues vamos a generar el día de hoy. Para ello venimos a, de nuevo, agregar columna, columna personalizada, denominamos hoy, tipo de datos, decimos que es un dato entero y decimos que es la misma función, number.from, y para sacar el día de hoy vamos a usar la función datetime.localNow. Y de momento lo voy a dejar así
y ahora os explico una cosita. Y ya nos ha generado una columna con un número entero que corresponde al día de hoy. Pero aquí hay un error. Es decir, nos está mostrando el número 44.978 y la hora es posterior a las 12 del mediodía. Es decir, la parte decimal, al ser superior a la mitad, al punto 5, nos la está redondeando a la parte superior. Es decir, ya estamos en pasado cuando hagamos la comparación de si es pasado o es futuro. ¿Cómo solucionamos esto? Muy sencillo. Venimos a la función que acabamos de generar y antes de nada ponemos un number.rounddown. ¿De qué? De la función que acabamos de crear. Queremos que el número nos lo redondee hacia abajo. Y fijaros que era 44.978. Pulsamos en aceptar y nos devuelve 44.977. Es decir, nos ha devuelto el número correspondiente a nuestro día, sin tener en cuenta la hora. Esto es un truquito a tener en cuenta porque nos puede distorsionar mucho los cálculos. Seguimos. Vale, ahora vamos a calcular el día de la semana. Para eso venimos a la barra día y seleccionamos día de la semana. Vale, y una vez ya nos lo ha generado, aquí un par de cositas. Si nos damos cuenta, lo mismo, nos está poniendo número decimal. Modificamos el tipo de número, que era, lo queremos como entero. Validamos. Una vez ya nos ha validado la conversión a número entero, fijaros que para el día del domingo nos está Power Query diciendo que es el día número 6 y para el lunes es el número 0. Y nosotros queremos que nuestra semana comience en el día 1 y termine en el día 7. Para eso es tan fácil como en el mismo paso de la consulta, venimos aquí y le añadimos un +1 y validamos. Y ya nos ha convertido directamente el domingo en el día 7 y el lunes en el día 1. ¿Se ve? Vale, ahora con estos números vamos a calcular si es festivo o es laborable. Es decir, vamos a tomar como referencia que para nosotros, por ejemplo, en este caso, sábados y domingos son festivos, es decir, no laborables, y de lunes a viernes son laborables. ¿Cómo hacemos eso? Para eso venimos aquí, agregar columna y le damos a añadir columna personalizada o columna condicional. Podemos hacerlo de las dos maneras. En este caso vamos a usar la columna condicional. Para eso seleccionamos el nombre, ponemos laborable y decimos que si el día de la semana es menor o igual a 5 en este caso, entonces es laborable. Si no, festivo. Podemos hacerlo de esta manera. Y pulsamos en aceptar. Y podemos ver que el domingo nos lo marca como festivo y el sábado y domingo nos lo marca como festivo. Y el resto nos lo marca como laborables. ¿Bien? Pero aquí, fijaros en un detallito, nos lo está marcando como tipo de datos cualquiera. Y lo que tenemos el tipo de datos es un tipo de datos texto. Pues venimos al paso de la consulta y lo modificamos. Escribimos type, decimos que es tipo texto y validamos la consulta. Y ya podemos ver que tenemos el tipo de la columna codificado como texto y tenemos laborables y festivos. Continuamos, que esta dimensión aún no se ha acabado. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos sacar el trimestre. Para ello venimos a trimestre y le damos a trimestre del año. Y podemos ver que Power Query ya nos ha generado los
trimestres del año. Pero como siempre, nos lo ha generado con números decimales. Vamos a modificarlo. Y validamos. Bien, una vez ya validado, ya lo tenemos convertido. Y ahora me diréis, Javi, pero yo los trimestres quiero que me aparezcan con T1, T2, T3 y T4, ¿no? Vale, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Mira, por ejemplo, vamos a repetir el mismo proceso. Venimos a la columna fecha y venimos aquí a las opciones de agregar columna de fecha, trimestre, y le damos a trimestre del año. Y diréis, Javi, ¿ese es el mismo paso que el paso anterior? Sí, hasta ahora sí, pero como siempre digo, no hay que tener miedo a modificar el código que nos genera Power Query en automático. Para ello, ahora lo que tenemos que hacer es concatenarle la T al número que nos lo ha dado. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de la siguiente manera. Vamos a cambiarle el nombre, lo vamos a denominar trimestre TX y para concatenar, queremos concatenar que sea una T, ¿vale? Y le decimos que queremos concatenar a esta T el valor de estos números, pero no podemos concatenar números, tienen que ser un texto. Pues para ello hacemos que convertimos a texto llamando a la función text.from y ¿de qué? De lo que tenemos aquí y de lo que hemos de la columna que ha generado y cerramos paréntesis y aquí tenemos que type es number, no, lo que queremos es que sea un tipo texto. Pues entonces modificamos el texto, el tipo que sea type text y le damos a aceptar. Y, perdona, me he dejado el underscan de concatenar. Y ya nos ha generado Power Query el trimestre con la nomenclatura T1, T2, T3 y T4. Vamos a ver, y aquí lo vemos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos en inglés? Pues muy fácil. Ay, perdón, que le he dado a aceptar y me ha añadido un paso de filtrado que no quiero. Pues lo que decía, ¿cómo lo añadimos en inglés? Venimos a la columna de fecha, la seleccionamos y repetimos el mismo proceso que hasta ahora, trimestre, trimestre del año. Una vez ya nos ha generado la columna, la renombramos y en este caso la nomenclatura en inglés es, en vez de T, es Q de queso. Lo nombramos trimestre, QX y lo mismo. Doble comillas, Q underscan y queremos que nos convierta a texto desde text.from y le indicamos el que queremos y le cambiamos el tipo de dato a tipo texto, type text, y le damos a validar. Y aquí ya tenemos la columna de trimestres con nomenclatura inglesa. Vale, ahora vamos a calcular lo que es el año actual de la dimensión y el mes actual, de cara a que la dimensión de tiempos sea dinámica, que nos va a aportar mucho poder de cálculo para posibles desvíos en nuestra dimensión de nuestros modelos. ¿Vale? Para ello, venimos, agregamos columna y le damos a columna personalizada. Y vamos a sacar inicialmente el año actual. Le decimos que es un número entero y decimos que usamos la función date.year de datetime.localNow y le damos a aceptar y ya nos ha generado nuestra columna con el año actual. Pues hacemos lo mismo para el cálculo del mes actual. Columna personalizada, mes actual, tipo de datos entero y usamos la función date.month de datetime localNow y le damos a aceptar. Y ya nos ha generado la columna con el mes actual. Vamos a hacer lo mismo para el día. Para ello, día actual. Número entero y usamos la función date.day de datetime localNow.
y aceptamos. Estas tres funciones, perdón, estas tres columnas nos van a aportar mucho dinamismo a la hora de aplicar filtros en nuestro modelo. Y ya nos ha generado nuestra columna de día actual. ¿Se ve? Y una vez ya tenemos las tres columnas de año actual, mes actual y día actual, vamos a calcular los desvíos del año, del mes y del día. Para ello, por ejemplo, vamos a empezar con la del año. Venimos a columna personalizada y ponemos desvío año, decimos que es un tipo de dato entero, número de dato entero, y a la columna de año, que ya tenemos calculada, le restamos el año actual. Y aquí lo tenemos. Aunque el desvío actual es 0, ¿por qué? Porque hemos seleccionado del día 1 de enero del 23 al 31 del 12 del 23. Luego, cuando terminemos de generar nuestra dimensión tiempo, ampliaremos el número de líneas y así nuestra dimensión tiempo estará completa. Pero para la demo, para que vaya más fluida, he elegido solo 365 días del año. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a calcular el desvío del mes. Para ello, venimos a columna personalizada, renombramos la columna, desvío mes, lo de siempre, tipo de dato entero, y seleccionamos la columna mes, le restamos la columna de mes actual, pero aquí le tenemos que sumar el desvío año multiplicado por 12 para calcular el número de meses que hay respecto al mes actual. Le damos a aceptar y una vez ya calculado podemos ver que aquí a fecha 1 de enero del 2023 nuestro desvío de mes es -1. Si bajamos y llegamos a febrero nos indica que el mes es 0, el desvío. Y si seguimos avanzando a marzo, el desvío es +1, ya no es -1. ¿Se ve? Esto nos va a aportar muchísimo dinamismo y potencial a la hora de hacer filtros. Ahora vamos a calcular el desvío del día. Para ello, venimos a columna personalizada, cambiamos el nombre, desvío día, tipo de datos entero y seleccionamos la columna y de fecha entero y le restamos el día de hoy y le damos a aceptar. Y una vez ya ejecutada la nueva columna, tenemos aquí el número del desvío de días respecto al día actual. Y si nos vamos a días futuros, nos incrementa, es decir, el día de para saber si es pasado o es futuro. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, ahora ya tenemos calculados nuestro desvío del año, nuestro desvío de mes y nuestro desvío de día. Ahora podemos calcular nuestro desvío de trimestre. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Para eso venimos de nuevo a agregar columna, columna personalizada y introducimos trimestre actual lo primero, trimestre actual, le decimos que es un número entero y ¿cómo lo calculamos? Con la siguiente función, la función date quarter of year, ¿de qué? De datetime.localNow y le damos a aceptar. Una vez ya tenemos calculado el trimestre actual, vamos a calcular el desvío del trimestre. Para ello, ¿cómo lo hacemos? De nuevo,
columna personalizada, desvío trimestre, le indicamos que es un número entero y decimos que el trimestre menos el trimestre actual, todo ello le sumamos el desvío de año que hemos calculado y lo multiplicamos por 4, que son los trimestres del año, y le damos a aceptar. Y una vez ya lo ha calculado, podemos ver que en la columna tenemos los distintos desvíos respecto al trimestre actual. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, ¿qué nos falta por calcular para que nuestra dimensión tiempo esté completa? Vale, pues nos falta obtener las semanas del año. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Vamos acá a hacerlo. Venimos a la columna fecha, le damos a agregar columna, fecha, semana y le decimos semana del año. Y ya nos ha calculado la semana del año. Aquí un par de apuntes. Vemos que el número nos lo ha puesto como decimal, lo modificamos a entero y validamos. Ay, perdón, he escrito mal la fórmula, he puesto int, vuelvo a validar. Y aquí podemos ver que ya nos ha puesto la numeración del número de semanas. Pero aquí hay un pequeño error. Bueno, error, depende. Esta numeración no se basa bajo la nomenclatura de la ISO. Es decir, siempre en Power Query, el día 1 de enero de cada año va a ser siempre la semana 1. Y eso no tiene por qué ser así. Y una vez ya tenemos la semana del año en el número entero, podemos ver que el día 1 de enero le ha asignado la semana 1. Y eso puede que esté bien o puede que no sea correcto, ya que Power Query M siempre el día 1 de enero lo denomina como semana 1. Y nosotros lo que queremos hacer es calcular la semana bajo la norma ISO, que significa que considera la primera semana del año, semana 1, aquella que contiene el primer jueves de dicho año, o lo que es lo mismo, aquella que contiene el día 4 de enero, siendo los días de la semana, numéricamente representando los números de la semana, siendo el lunes del día 1 y el domingo el día 7, que es como lo hemos hecho. Para eso, ¿cómo la calculamos mediante la semana ISO? Venimos a columna personalizada, semana ISO, tipo de datos, número entero, y para ello me vais a permitir que haga un poquito de trampas y me venga y me copie la siguiente fórmula, que es una adaptación de la conocida fórmula como Ron de Bruin a M. Esta, no os preocupéis que la compartiré y la tendréis disponible con toda la documentación de la sesión. Le damos a aceptar y como podemos ver, tenemos la semana del año sacada con la interfaz de usuario el día 1 de enero, denominado como semana 1, pero mediante la nomenclatura ISO es semana 52. Es decir, tenemos ahora las semanas bajo la nomenclatura ISO y bajo la interfaz de usuario de Power Query M. Hasta aquí, ahora creo que ya tenemos una dimensión tiempo bastante potente y completa. Se pueden seguir añadiendo más campos en función de nuestras necesidades. Pero para demostración del caso que abarca es más que suficiente. Ahora me vais a permitir que haga un poco de trampas y avance y documente todos los pasos dados en esta sesión. Y por arte de magia, gracias a la tecnología, tenemos ya todos los pasos documentados de manera que hoy nos acordamos lo que hemos hecho y dentro de un mes nos acordaremos al leer y al ver el tooltip que nos aparece con esa información. Bien, ahora, antes de finalizar y pasar a Power BI Desktop para ver cómo nos conectamos y cómo podemos usarla, vamos a ampliar lo que es la fecha de inicio, porque de momento nuestra dimensión tiempo solo tiene un año. ¿Cómo lo hacemos? Venimos a fecha de inicio, hacemos doble clic y
le damos a administrar parámetro y ponemos, por ejemplo, pues 2000, el año 2000, y le damos a aceptar. Una vez ya lo hemos validado, si venimos a nuestra dimensión fecha, vemos ahora que el primer día que tenemos en nuestra dimensión fecha es el 1 de enero del año 2000. ¿Correcto? Ahora, le damos a guardar y cerrar y nos vamos a nuestro Power BI Desktop. Antes de ir a Power BI Desktop, le damos, nos dice cambios guardados, le damos a actualizar y nos actualiza los datos. También podemos programar la actualización diaria de nuestra dimensión fecha de manera que todos los días se nos vaya actualizando los desvíos de la misma y tener una dimensión de fechas dinámica. Y ahora, una vez ya en Power BI Desktop, ¿cómo traemos esa dimensión del data flow a nuestro modelo para poder reutilizarlo? Sencillo, venimos a obtener datos y seleccionamos flujo de datos. Ahora se nos abrirá la pantalla de qué flujo de datos queremos seleccionar. Venimos a donde está alojado Workspace, Global Power Platform, Bootcamp, DIN fecha. Seleccionamos, hacemos clic en ella para ver, vemos la previsualización y es nuestra dimensión fecha. Le damos a cargar y ahora vamos a esperar a que Power BI Desktop nos traiga la información del flujo de datos. Y una vez ya cargados los datos al modelo, podemos venir a la vista de las tablas y observamos que se nos ha traído ahora cuando cargue todos los datos de nuestro data flow. Con todas las columnas que hemos generado. ¿Se ve? Esto, como he repetido a lo largo de toda esta sesión, nos aporta reutilizar estos flujos de datos en otros conjuntos, en otros modelos, lo que nos va a ahorrar mucho tiempo de desarrollo y teniendo esta dimensión fecha con los desvíos, tenemos una dimensión fecha dinámica que nos va a ayudar a hacer unos cálculos temporales de filtrado mucho más potentes de los que ya de por sí nos aporta Power BI. Y hasta aquí la sesión de Data Flows, elevando nuestro nivel de Power BI. Agradeceros la asistencia a esta sesión y agradecer a la comunidad de Power Platform Lima, Perú, la oportunidad de haber estado con todos vosotros. Aquí en el QR os dejo mis datos de contacto, LinkedIn, correo y el blog por si queréis contactar conmigo y que charlemos un rato. Muchas gracias y hasta la siguiente.